Y vamos a iniciar, hermanos, este momento orando, rogando al Señor que aplique su palabra a nuestros corazones. Padre, una vez más te agradecemos porque nos das este tiempo especial para estar en tu presencia. Podemos reconocer que tenemos una cita especial contigo, que cada vez que nos reunimos como iglesia, tú estás ahí de una manera especial. Por eso, Señor, queremos rogar misericordia ahora. Señor, habla a nuestros corazones, aplica tu palabra a nuestros corazones. Enséñanos, redargúyenos, Señor, conforme la situación del alma de cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, salir edificados en este día por tu gracia maravillosa. Oramos esto en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver hoy el siguiente tema, hermanos. Vamos a tratar de analizar que el Evangelio no son pequeños cambios en la vida de las personas. Algunas personas, cuando piensan en el Evangelio, lo ven como otra religión y no le ven diferencia alguna en principio. Algunos entonces se acercan a la fe creyendo que lo que necesitan son unos pequeños cambios, que su vida puede seguir normal como venía, pero pues necesitan unas pequeñas cositas aquí y allá. Por ejemplo, hay personas que piensan que el único cambio que debe haber en sus corazones es que antes no asistían a una iglesia y ahora sí asistan. Y muchos de los que asisten piensan que es gran cosa asistir, meramente. Claro, no estoy diciendo que asistir no sea bueno, ¿no? Porque alguno dirá que me estoy contradiciendo, no, pero es que algunos piensan que eso es lo único que hay que hacer. Asimismo predican algunos, porque en la predicación que hay por allí uno puede escuchar cosas como que lo único que te falta es Jesucristo. Sí, ya tiene todo, solo le falta como un accesorio, y lo digo con todo respeto porque no es así. Pero esa es la manera de predicar, lo cual revela también entonces la mentalidad de la mayoría de personas. Sí, lo único que me falta es Jesucristo y ya. Pero entonces eso quiere decir que mi estilo de vida, mi filosofía, mi cosmovisión y todo lo que hago a diario puede seguir siendo lo mismo y solamente necesito a Jesucristo. Esa es la manera como algunos están viendo el Evangelio, que necesitan un cambio pequeño, solamente agregar algo a su vida y ya, y no se dan cuenta que necesitan es un cambio radical. No han visto que nadie puede ir al cielo así como es, que tiene que nacer de nuevo esa persona o hacerse de nuevo para ser salvos. Los fariseos fueron unos de ellos. No se dieron cuenta que por el camino que iban, nunca iban a entrar al cielo. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que necesitaban dejar sus antiguas tradiciones humanas para obedecer al Rey de la Gloria si es que iban a ser salvos. Y entonces ellos pensaron que era más importante seguir su vida igual, ¿no? Que eso era más importante que lo que el Señor Jesús les estaba trayendo. Con esa perspectiva, leamos Marcos 2, 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así que, una vez más, el Evangelio, hermanos, no son pequeños cambios en su vida. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Primero,
Veamos el error de criticar el evangelio basado en la tradición. Verso 18. Una vez más, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Note lo que tenemos acá. El Señor Jesús está trayendo su glorioso evangelio. ¿Sí? Él está trayendo esta palabra de salvación y sus discípulos no ayunaban. Eso lo detectaron prontamente tanto los fariseos como los discípulos de Juan, y entonces viene la crítica. Y vienen a criticar el evangelio de Jesucristo, pero basado en sus tradiciones humanas. Marcos nos cuenta que los discípulos de Juan y de los fariseos evidenciaron esta diferencia. Rápidamente, recuerden el contexto. ¿Qué fue lo último que vimos? Vemos al Señor Jesús y a los discípulos en un banquete, ¿no? Entonces estos rápidamente se dieron cuenta que había diferencia entre ellos y los discípulos del Señor Jesús. El último pasaje nos dejó ahí, ¿recuerdan? Y una de las acusaciones que se le hizo al Señor constantemente era que era bebedor y comilón. Esa era una de las acusaciones que se le hacía al Señor. Claro, acusaciones falsas. El Señor nunca pecó. Y podemos decir, comer y beber no es pecado. Sin embargo, estos querían decir que había algo malo en el Señor. Veamos, por ejemplo, Mateo 11, verso 18 y verso 19. Leemos allí palabras de nuestro Señor. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y le dijeron: ¿qué demonio tiene? O sea que esto es a la final lo que pasaba es que les gustaba era criticar a todo el mundo. Eso es lo que está resaltando el Señor aquí. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así que ahí tenemos a los fariseos, ¿cierto? Estas personas criticando las diferentes cosas que veían. Pero noten que al Señor entonces lo criticaron fue por comelón y bebedor. Y pues sus discípulos, pues por la misma línea, ¿no? No iban a ser mejores que él, por supuesto. Así que estos discípulos de Juan y de los fariseos vinieron y vieron la diferencia. Ellos ayunaban, los discípulos del Señor no. Más bien estos están en banquetes, estos están comiendo, estos están disfrutando. Así que la pregunta es, ¿por qué ellos no ayunan? Sin embargo, noten de dónde sale esa pregunta. Porque hay preguntas que uno muchas veces tiene y esas preguntas son erradas porque están partiendo de una idea que uno tiene equivocada, ¿cierto? ¿De dónde surge esta pregunta? Marcos nos dice ahí en las primeras palabritas de nuestro pasaje hoy, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. De ahí parte todo. ¿Sí? Como ellos ayunaban, ¿por qué usted no? Como yo hago esto, ¿usted por qué no lo hace? Esa es la idea. Esta era su práctica, hermanos, ayunar. Eso era lo que ellos hacían constantemente. ¿Pero por qué lo hacían? ¿De dónde habían sacado esa práctica? Miren, si nosotros analizamos las Escrituras, principalmente el Antiguo Testamento, que sería el contexto de esto, parece que solamente había un mandato a ayunar un día al año. No más. ¿Sí? Solamente un día. Y era el día de la expiación. Este era un día muy importante. Ustedes recordarán, los que saben, los que no. Era un solo día donde se representaba la obra del Señor Jesús de una manera gloriosa, de una manera impactante. Un día especial al año donde se iba a hacer perdón de pecados a través de unas ceremonias que Dios había establecido para ello, ceremonias que apuntaban a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo, solamente una vez al año, y hacer expiación por los pecados del pueblo y por los suyos. Leamos, hermanos, Levítico capítulo 16, verso 27 en adelante, y va a haber una frase allí que se repite, a cual quiero que pongamos atención. Levítico 16, 27 en adelante dice:
Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, esa es la frase, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, otra vez, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo lo notan? Aquí en estos versos se ha resaltado una frase. Claro, yo entiendo que en principio como que uno dice, bueno, sí, afligiréis vuestras almas, ¿cierto? Esta expresión que se repite, hermanos, parece significar el ayuno. Ya vamos a ver algunos textos, recuerden, la misma Biblia se interpreta ella misma. Pero Alfred Edersheim, hermanos, que es un erudito judío cristiano, dice acerca de esto: en el día de la expiación no oficiaban los sacerdotes ordinarios, sino el sumo sacerdote solo, y no en sus vestidos ordinarios, sino en uno peculiar de aquel día y significativo de pureza. Los adoradores aparecían también en circunstancias diferentes de las otras ocasiones, por cuanto debían ayunar y afligir sus almas. Ahora bien, si tenemos en cuenta entonces que la Biblia se interpreta ella misma, podemos mirar algunos otros pasajes que nos muestran siempre la expresión afligiréis vuestras almas relacionada con el ayuno. Por ejemplo, Salmo 69, verso 10. Aquí el salmista dice esta expresión de la siguiente manera: lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Sí? ¿Lo notan? Está unida la expresión, y también lo encontramos en Isaías, que ya se los voy a mostrar. Pero por ahora, con este y otros versos podemos darnos cuenta que la expresión afligiréis vuestras almas hace referencia a ayunar. Ahora, si afligir vuestras almas significa ayunar, entonces el único mandato que había en el Antiguo Testamento acerca del ayuno es ese. Porque si afligir vuestras almas no significa ayunar, nunca está mandado. ¿Me estoy haciendo entender? Si afligiréis vuestras almas significa ayunar, entonces solamente hay un mandato en toda la Biblia acerca de ayunar. Uno nomás, ¿sí? Y era el día de la expiación. No existe otro mandato. Las otras referencias a los ayunos, por ejemplo, que habían en el Antiguo Testamento, solamente fueron prácticas que algunos hicieron de su propia voluntad, pero Dios no lo mandó, ¿sí? Ahora sabemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Eso lo encontramos claramente en Lucas 18, verso 11 y verso 12. Cuando el Señor dice esta parábola, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Escuchen, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Para el tiempo del Señor Jesús, los fariseos ayunaban 2 veces por semana, pero como lo ven, esto fue una práctica regulada por ellos, por los mismos fariseos, mas no mandada por Dios. Es más, Dios mismo en alguna oportunidad se queja de los ayunos que el pueblo le hacía. Porque, bueno, digámoslo así, podría ser una expresión de ellos para acercarse a Dios, para adorar a Dios, pero como ellos fueron los que la regularon, como ellos fueron los que empezaron a hacerla de su propia voluntad y muchas veces haciendo lo que querían realmente, entonces el Señor se queja de ellos. Isaías 58, verso 1 en adelante. Aquí vamos a encontrar otra vez la expresión afligir el alma en el contexto del ayuno.
Dice el profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas? Ahí está la expresión. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, otra vez la expresión, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Como lo notan, el Señor critica el ayuno del pueblo. Ayunaban, pero eso era solamente una práctica externa, porque en su práctica o en su piedad no se veía realmente que estuvieran adorando al Señor. Así que para el tiempo del Señor Jesús, lo que es claro es que los discípulos de los fariseos ayunan 2 veces a la semana, y también los discípulos de Juan ayunan. No se sabe por qué ellos ayunaban. Bueno, conociendo a Juan y conociendo su austeridad, es muy posible que hayan seguido como por esa misma línea, ¿no? ¿Recuerdan lo que comía Juan? Lo vimos en un sermón anterior. Su ropa era muy modesta, su comida era muy modesta. Pero no se sabe a ciencia cierta por qué era que estos también ayunaban. Pero el asunto aquí es que estos, tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos, se acercan y a manera de pregunta le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esto es, que la forma de ver la vida de estos hombres es a través de sus tradiciones y sus prácticas. Y quieren que los demás sean como ellos. Quieren imponer lo que ellos piensan a las otras personas y no se preocupan tanto por lo que hay en la Biblia, por lo que la Biblia enseña, por lo que la Biblia dice, y ahora peor aún, por el evangelio que el Señor Jesucristo está trayendo. No se están preocupando tanto por eso, sino más bien que los demás hagan como ellos, que los otros hagan como uno hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Hermanos, ¿y cuántas cosas quieren imponer algunas personas a los otros en las iglesias? ¿Cuántas cosas, hermanos? En el contexto religioso, ¿cuántas cosas se quieren imponer a las personas? Unas que no son bíblicas, otras que pueden estar en la Biblia, pero las quieren imponer mal interpretadas. Hay una tendencia, además, en las iglesias a ser tradicionalistas y luego tomar esa tradición que tienen e imponérselas a los otros. Es más, nosotros, hermanos, hemos tenido que luchar con iglesias que han hecho cosas por tradición, y llegado el momento cuando uno les dice: oiga, pero eso ni está en la Biblia, eso es como si les estuviera uno quitando la misma Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? Como si a usted le dijeran: mire, la Biblia no es cierta. Le están quitando todo, pero realmente han sido inventos de ellos e imponer cosas de una y otra manera. Es decir, que en el mundo religioso, hermanos, hay una tendencia a imponer cosas que Dios no ha mandado. Hay iglesias enteras que abusan de la libertad cristiana de los hermanos para imponer cosas que pueden tener alguna buena reputación, como por ejemplo el ayuno en este caso, pero que Dios no las pide, que Dios no las ha pedido. Como nos dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, verso 20. Si pues
habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y escuche, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol nos pregunta, ¿por qué nos vamos a someter a cosas que no debiéramos someternos? Y estoy hablando de esas cosas que hay gente que quiere imponerle a los demás, que no están en la Biblia. Hermanos amados, hay una tendencia a caer en esto, y eso es lo que están haciendo aquí los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Están imponiendo sus propias prácticas, como nosotros hacemos esto. Ustedes, sus discípulos, háganlo. ¿Pero por qué? Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no va a seguir por la misma tradición judaica, como lo veremos. No debemos, hermanos, entonces confundir las tradiciones eclesiásticas o prácticas humanas con la palabra de Dios. Porque hay iglesias que resultan poniéndole más peso a las tradiciones humanas, a sus propios pensamientos e ideas, que a la palabra de Dios. Resultan poniéndole más peso. Hermanos, no son pocas las iglesias y las denominaciones que han caído así, que debemos cuidarnos nosotros de esto. En segundo lugar, veamos el error de no entender el Evangelio como algo completo y feliz. El error de no entender el Evangelio como algo completo y feliz. Verso 19 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El Señor les hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es esta que intenta que el oyente reflexione en algo. No necesariamente que lo responda, pero que reflexione, que lo piense. El Señor aquí quiere que caigan en cuenta de su error, así que lo primero que les dice es esta pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Hemos visto que ayunar es afligir el alma, ¿cierto? Ese es su significado, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede una persona que está de bodas estar tan triste que aflija su alma? Bueno, lo único sería que se esté casando obligado, ¿cierto? Sería la única razón. Pero eso no es la idea, esa no es la idea, ¿cierto? Eso más bien es absurdo. Miren lo que el Señor le está diciendo a estos discípulos de Juan y de los fariseos. Su pregunta es absurda. Es absurdo. Un matrimonio o una boda en condiciones normales es sinónimo de alegría, de gozo, de fiesta, una celebración. Las personas que contraen matrimonio están felices y también los que los acompañan por ellos. Recuerden, hermanos, su matrimonio. ¿Cómo fue? ¿Triste o alegre? ¿No? Ustedes estaban nerviosos, pero estaban felices. Estaban contentos porque ese día se iban a unir formalmente a la persona que aman y que el Señor les permitió. Es un momento de alegría, es un momento de gozo. Recuérdenlo, no había tristeza en sus corazones ese día. Menos, no había una profunda tristeza en sus corazones. Menos. Sería absurdo, hermanos, que en ese día de fiesta, como lo es un matrimonio, la pareja esté ayunando. ¿Sí? Algo así como, ¿quiere un pedazo de torta de matrimonio? No, es que estoy ayunando. Es absurdo, ¿lo notan? Es absurdo. ¿Y qué significa? Porque no solamente es que responda, no, es que estoy ayunando, sino lo que significa, estoy afligiendo mi alma. ¿Cómo va a estar afligiendo su alma en un matrimonio? No, es absurdo. Así le responde el Señor a estos discípulos. Les dice, es absurdo lo que ustedes dicen. Mis discípulos no pueden estar tristes. Mis discípulos no están afligiendo su alma. No están ayunando porque están con el novio. Están con el esposo, están conmigo. Eso es motivo de alegría y de gran alegría, no de tristeza.
No había razón para estar tristes. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Mateo, que en este libro han sido llamados aparte, y todos los demás discípulos estaban felices. Y en tiempos de fiesta por la venida del Señor Jesús y su maravillosa compañía, hermanos, esto era hermoso, estar con Él en este tiempo. Ellos no estaban y no debían estar afligiendo sus almas, sino gozando de la compañía del Señor. Sin embargo, hay que ser realistas, ¿no? Esta era apenas su primera venida. Entonces eso tiene ciertas dificultades, ustedes lo saben. Era su primera venida, así que hay ciertos asuntos difíciles y tristes. No así en la segunda venida, que va a ser completo gozo. Y es lo que esperamos, la segunda venida de nuestro Señor. Así que Marcos 2:20 dice: pero vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Tenemos aquí, hermanos y amigos, la primera referencia del Señor en este evangelio a su muerte. La primera vez que aparece en Marcos. El novio le será quitado. Eso es lo que había profetizado el Señor desde tiempos antiguos. Por ejemplo, les leo: por cárcel y por juicio fue quitado. Isaías 53, verso 8. ¿Lo notan? Por cárcel y por juicio. Esto nos está contando acerca de cómo iba a ser la metodología de la muerte del Señor. Por cárcel y por juicio. Fue apresado, ¿cierto? Fue apresado, así como nos lo dice el profeta. Fue juzgado, claro, de una manera equivocada, con testigos falsos, con acusaciones falsas, pero fue juzgado. ¿Y cuál fue la sentencia? La muerte. Así que el Señor, cuando dice el novio le será quitado, nos está hablando de su muerte. Lo mismo vemos en Daniel, ese era Isaías 53, 8, lo mismo vemos en Daniel 9, 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así, hermanos, que de esta manera se estaba profetizando la muerte de nuestro Señor. Y ahora, ahí en Marcos y en ese contexto, las primeras palabras del Señor acerca de su muerte: el novio le será quitado. El Señor acaba de anunciar su muerte, claro, no de una forma diáfana, pero es claro que eso es lo que está diciendo. Ahora los discípulos estaban felices con Él, estaban contentos porque estaban con el novio. Por eso no ayunaban, por eso no afligían sus almas, pero iban a matar al novio. Iban a matar al novio. Y entonces, hermanos, ahí los discípulos del Señor iban a estar tristes, iban a afligir sus almas y por lo tanto iban a ayunar. Eso no iba a ser fácil de experimentar. Piense, por ejemplo, en esta escena: la persona que uno más ama, el esposo de la iglesia, colgado en una cruz, adolorido, la sangre brotando de su cuerpo, hermanos, por diferentes lados, porque le han dado puños, porque le han enterrado una corona de espinas, porque le han latigado, le han golpeado de muchas maneras. Entonces está brotando sangre por diferentes lados, herido de muerte, frente a uno. ¿Sí? Frente a uno, la persona que uno más ama, de esa manera, frente a uno, sin poder hacer nada, sin poder bajarlo, y tampoco debían, sin poder acariciarlo para quitar un poco el dolor, ¿no? Como cuando el niño de uno viene y papi me duele, y uno lo soba un poco para que le pase el dolor, no, sin poder hacer nada. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26, leemos que el apóstol Juan estaba ahí frente al Señor, ¿sí? Viendo morir al Señor, él vio morir al Señor, ¿sí? Y dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. O sea, el Señor muriendo y todavía organizando la vida de su mamá, honrando a su mamá como tenía que ser, como es, muriendo y santo, adolorido y santo. Y piensen en eso, porque cuando uno se enferma, hermanos, lo primero que ocurre es que le salen a flote más y más pecados. Pero él no, él está dolorido y santo. Juan estaba ahí viendo todas estas cosas, viendo su dolor, viendo su sufrimiento. Antes estuvo feliz y se recostaba en el pecho del Señor.
Además era como algo tierno, ¿sí lo notan? Algo especial. Aprendía de él, le preguntaba cosas y ahora está frente a él viéndolo morir. ¿Qué ocurrió? El novio les fue quitado. Se lo quitaron. El esposo les fue quitado. Ellos experimentaron algo que nosotros no vivimos eso. Nosotros no vivimos con el Señor cuando estaba aquí humanamente y que hubiéramos visto su muerte. Ahora se nos cuenta a nosotros a través del Evangelio y eso nos produce cierta tristeza, pero la tristeza que ellos debieron haber experimentado fue realmente profunda, hermanos, ver todas estas cosas. Le quitaron al esposo a través de la vía de una muerte violenta. Fue muerto para la salvación de esos discípulos que estaban ahí con él y de todos aquellos que crean en él. Hermanos y amigos, este Jesús maravilloso habitó entre los hombres como hombre y fue llevado al matadero para pagar los pecados de los que crean en él. Todo aquel que ponga su confianza absolutamente en Jesucristo recibirá perdón de pecados por esa muerte. Esa muerte libra del infierno a los que crean en Cristo, a los que confíen en Él. Era una muerte necesaria. Este es el Evangelio. Y por eso, miren, niños, jóvenes, adultos, deben creer en Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que la muerte de Cristo lo libre a usted de la condenación eterna. Debe creer en Él para que Él lo libre. Así que en ese contexto, dice el Señor, el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Estos discípulos afligieron sus almas, hermanos, por la muerte del Señor. Les fue quitado. Eso era señal de tristeza. Entonces ahora sí había por qué ayunar. Ahora sí había por qué ayunar. Y nosotros tenemos razón por la cual ayunar, hermanos, también. Pero qué maravilla, hermanos, esta tristeza no les duró mucho, porque al tercer día este Jesús, su amado esposo, resucitó. Y es una gloriosa mañana, hermanos, aquella, cuando se les apareció a esas mujeres, a Pedro, a Juan, cuando entraron al sepulcro y no lo vieron. Como nos dice el Evangelio de Juan, dice, pero María estaba afuera llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque estaba afligida su alma, ¿ven? Porque el esposo le fue quitado y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ya ha mencionado 3 veces que estaba llorando. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que su tristeza se cambió en alegría. La maravillosa, hermanos, alegría. De una profunda tristeza pasó a tener una buena noticia, una noticia de gozo. Bueno, no un gozo absoluto como tendremos cuando el Señor venga por segunda vez, porque todavía lo estamos esperando, pero ya un gozo que calmó el hecho de que el novio les había sido quitado. Mientras el esposo estaba con ellos, no tenían por qué ayunar. Esa es la respuesta. Es absurdo que los discípulos estuvieran ayunando. Tercero, el error de no entender el Evangelio como algo nuevo al judaísmo. Y este punto es de suma importancia, hermanos. También hay aquí el error de no entender el Evangelio como algo nuevo al judaísmo. 2 parábolas usa el Señor Jesús para argumentar la razón por la cual sus discípulos no ayunan. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Les ha pasado? Claro,
es un error. El Señor dice, nadie hace eso, pero nosotros lo hemos hecho. Las parábolas son una maravillosa metodología usada por nuestro gran Señor para enseñar a través de ejemplos. Y así con esos ejemplos trae grandes enseñanzas. En este momento los hace pensar en la ropa, en las costuras, hilos, agujas y todos estos asuntos relacionados con este oficio. La idea es clara. No es compatible lo nuevo con lo viejo. Esa es la parte clara, ¿sí? Es que si ponemos un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo, no vamos a tener un mejor vestido. Piensen eso. Tenemos el vestido completo viejo, pero tiene un roto. Entonces pensamos, pongámosle un pedazo de tela nuevo y entonces pensamos, vamos a seguir teniendo un buen vestido, ¿no? Un buen vestido. Lo vamos a salvar, lo vamos a lograr. No. El Señor dice, no, eso no pasa. Hay una incompatibilidad de unir lo viejo con lo nuevo en este punto, ¿sí? Usted lo ha visto, se hace una costura para reparar algo y cuando uno se acuerda, otra vez se fue y se fue la parte vieja. Normalmente sigue rompiéndose la parte vieja, no logra arreglar esto. ¿Por qué? Dice el Señor, el nuevo, el remiendo nuevo va a tirar del viejo y va a ser peor la rotura. Con este ejemplo el Señor quiere enseñar, o esto es que lo que el Señor Jesús está trayendo es un vestido nuevo. El evangelio no es una unión o una mezcla o una adaptación del judaísmo. Algo así como, bueno, lo único que le falta a tus discípulos es que ayunen. ¿No? No, eso no es. Esto no es una mezcla del evangelio con el judaísmo. No es. El Señor no está trayendo un remiendo. El evangelio no es un remiendo nuevo para pegarle ese parche al vestido viejo del judaísmo. No, eso no es. Él no le está haciendo un pequeño remiendo al judaísmo, sino que el Señor Jesús está trayendo cambios profundos, hermanos, trayendo el evangelio. Que no se puede mezclar el evangelio con las tradiciones fariseas o de su tiempo. Algunos piensan que el evangelio es un remiendo. Y no solamente al judaísmo, sino hoy a otro tipo de corrientes y de prácticas. Algunos piensan que el evangelio es un remiendito, pero no lo es. Algunos que quieren judaizar, ¿sí? De lo cual hay que tener mucho cuidado hoy, hermanos, porque hay una gran cantidad de sectas mesiánicas que quieren judaizar el cristianismo. Y es más, nos dicen, no, es que usted es el remiendo. Nosotros somos el vestido, dicen ellos, ¿sí? Nosotros somos lo importante, lo grande. Usted es un remiendito ahí, entonces tienes que acogerse al vestido. Permítame hablar figuradamente. Hay que cuidarnos. Porque ellos ven el evangelio como un mero remiendo. Algo así como que falta simplemente alguito. A ellos les faltaba alguito, entonces solamente es poner ese remiendito y listo. Que al judaísmo le faltaba un remiendo y ya. Pero no, el Señor está haciendo todo nuevo. El Señor no está mezclando judaísmo con cristianismo. Así que esas prácticas judías no tienen por qué estar en el cristianismo. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres, hermanos, son vasijas que se hacían con pieles de animales, normalmente de ovejas y de cabras. Se le quitaba la piel al animal, se le hacía un tratamiento y se cosían todos los agujeros menos el cuello, para que por ahí se pudiera llenar de líquidos. Normalmente les echaban vino, les echaban aceite, agua, en este caso vino. Ahora, se toma un odre nuevo y se metía vino nuevo, y esto pasaba por el proceso de fermentación, es decir, que los azúcares se convertían en alcohol. Y este proceso hacía que el odre sufriera una tensión. Ese odre nuevo sufría una tensión por el proceso de fermentación. Entonces, si se metía vino nuevo en un odre viejo,
es decir, ponerlo a aguantar 2 veces ese sufrimiento, esa tensión, no la soportaba. No soportaba el proceso de fermentación y se rompía. Entonces se perdía el vino y se perdía el odre, se perdía todo. Como lo ven, hermanos, es la misma enseñanza, pero con otra parábola. Es lo mismo. El Señor está trayendo un vino nuevo y Él dice, no lo puedo echar en la vasija vieja. El Señor está trayendo un vino nuevo y no lo va a echar en la vasija del judaísmo. No. Él está trayendo un vino nuevo y por lo tanto también va a traer una vasija nueva. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que Él está diciendo acá. Él está trayendo todo nuevo. El Señor no está trayendo pequeños cambios al judaísmo. El Señor no estaba trayendo el evangelio para que fuera metido en la religión judía, en el odre judío. No, Él estaba trayendo todo nuevo. Así que las prácticas judías y las razones de sus prácticas no eran compatibles con el evangelio. ¿Por qué ayunaban los judíos? ¿Para qué ayunaban ellos? Mucho de eso fue inventado por ellos. Y esos inventos no tienen nada que ver con el evangelio. Eso no tenía que ver con los mandatos de Dios. Y ahora no iba a tener que ver con el evangelio. ¿Por qué pensar que si los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los cristianos tienen que ayunar 2 veces a la semana? Les dijo, eso es absurdo, primero. Y segundo, yo no estoy mezclando el evangelio con el judaísmo. No es una mezcla, no lo es. El Señor está atacando aquí el hecho de querer meter la tradición y las prácticas religiosas que Él no ha mandado en su glorioso evangelio. Así que permítame terminar, hermanos, sacando unas aplicaciones para nosotros. Primero, debemos cuidarnos de los que quieren judaizar la iglesia. Ya se los dije, pero vuelvo y se los repito. Hermanos, hoy tenemos más peligro que antes. Las redes sociales están infestadas de ideas, enseñanzas, comentarios y cosas que nos hacen pensar que el judaísmo es lo bueno, que la iglesia tiene que ir hacia el judaísmo. Desde muchas perspectivas se está atacando a la iglesia con estas ideas. O sea, casi como que nos dijeran que tenemos que circuncidarnos otra vez. Pero usted empieza a ver personas que fueron cristianos hoy, entonces dejándose esa barba, pero no cualquier barba, ¿no? Sino una barba al estilo judío, poniéndose una cosita por acá, ¿no? Y eso apenas es lo externo. ¿Por qué? Porque nos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es lo que el Señor está salvando. A nuestro alrededor, hermano, hay una cantidad de sectas y grupos religiosos que quieren judaizar y que enseñan que la iglesia no es el pueblo de Dios, que es Israel y que si queremos ser salvados debemos ser judaizados. Ya esto se trató en el Nuevo Testamento, si usted lo analiza muchas veces se habló de esto, pero ellos siguen intentando, siguen esforzándose para volvernos al judaísmo. Cuidémonos de esas cosas. ¿Que Israel es el reloj de Dios? No. Que están construyendo un templo allá en Jerusalén, que lo construyan, eso no nos interesa para nada. Que ahorita lo que pasó, que pasaron la embajada allí o allá, eso no tiene nada que ver con nosotros, hermanos. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros debemos concentrarnos en lo que dice la Escritura acerca de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo nos trajo su glorioso evangelio, ¿ven? Y ahí es donde tenemos que basarnos, hermanos, y dejar de lado ese odre viejo. Han pasado 2000 años desde que el Señor vino y aún algunos todavía no quieren dejar ese odre viejo. Aún algunos quieren pensar que el evangelio es un remiendo para ese vestido viejo. No lo es, no lo es. Segundo, hermanos, debemos cuidarnos de tener tradiciones no bíblicas. Miren, eso era lo que ellos tenían. No podemos decir que era una mala tradición, ¿no? Porque pues Pablo dice, bueno, esas cosas tienen reputación de duro trato del cuerpo, etcétera, pero eso a la final no es edificante. Pero hay otro tipo de tradiciones. Debemos cuidarnos de tener tradiciones no bíblicas. Hay en nuestro tiempo en el mundo cristiano tradiciones que quieren institucionalizarse como si fueran palabra de Dios
Claro que sí. Hay iglesias que se concentran en crear sus propias tradiciones y después de que las institucionalizan, creen, hermanos, que son palabra de Dios y obligan a los hermanos a cumplir sus tradiciones. Yo mismo, hermanos, estaba en iglesias donde no se le llama la atención a alguien como, ¿usted evangelizó? No, sino por ejemplo una mujer, usted tiene un collarcito. Eso es pecado. ¿Sí? Pero por las cosas que son verdaderamente pecado no se dice nada. ¿Por qué? Porque ponen sus tradiciones por encima de la Biblia. Las ponen, hermanos. Obligan a los hermanos a vivirlas, como los fariseos criticando a los creyentes por no ayunar. Personalmente he conocido varios casos. Por ejemplo, conocí una iglesia que se quejaba de su pastor, que su pastor los descuidaba, que su pastor no los pastoreaba. ¿Por qué? Porque no le hacía campamento a los jóvenes. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque esa iglesia tenía tradición de que siempre se le hacía campamento a los jóvenes. Y luego cuando el pastor dejó de hacer campamento a los jóvenes, dijo, nos tiene descuidados. Pero ¿dónde dice la Biblia que pastorear es hacer campamentos? ¿Dónde dice la Escritura que eso hace parte del trabajo pastoral, de las responsabilidades pastorales? ¿Ven? Están poniendo su tradición por encima de la misma Biblia. Si una iglesia hace o no hace campamentos, hermanos, en nada interfiere en cuanto a las responsabilidades pastorales. Nada. Así que, hermanos, debemos cuidarnos de las tradiciones que no son bíblicas. De aquí mismo, por supuesto, si estuviéramos intentando crear algunas. De otras, porque a veces usted se relaciona con otro hermano, y, ay, pero aquí en la iglesia no hacen eso. No. Pastor, pero es que aquí no hacemos esto. Bueno, dígame eso cuando en verdad pues le estemos faltando a la Biblia. Eso hay que recibirlo con todo corazón. Pero si es una tradición la que se quiere traer, y hay hermanos que viajan, y viajan a otras iglesias y llegan a ejercer presión. Pastor, pero es que allí hacían esto y aquello y empiezan a tratar de pararse por encima de la autoridad de la nueva iglesia y hacer lo que hacían allá. Pero es que lo que hacían allá no tiene por qué hacerse acá, salvo que sea bíblico. Tercero, hermanos, nosotros particularmente debemos vivir no por las tradiciones, sino por el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no vino a modificar el judaísmo, sino a predicar el Evangelio. Por tanto, no esperen que los discípulos de Jesús se porten como los discípulos de Juan y los fariseos. ¿Cómo tienen que portarse? Los discípulos de Jesús tienen que comportarse como lo diga el Evangelio, como lo enseña el Evangelio. ¿Ven? Los discípulos de Jesús deben evidenciar y comportarse según el glorioso Evangelio. Esto sí, hermanos, debemos comportarnos con una santidad extrema. Miren lo que les dije, no es una moralidad, no es una justicia como la de los fariseos, falsa, que era externa. No, nosotros debemos esforzarnos y vivir con una santidad extrema, una santidad interna y externa, que lo que haya adentro sea lo que se muestre afuera, que tengamos un corazón piadoso, amante del Señor y postrado a sus pies para hacer lo que Él quiere. A muchos hermanos les queda difícil santificarse porque no es algo que aman de adentro, sino que lo quieren hacer por fuera, externamente, como los fariseos. Miren, ayunaban 2 veces a la semana, pero el Señor los mira y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Están bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así no es el Evangelio. Realmente el Evangelio, pudiéramos decirlo, es más difícil que el judaísmo. Porque el Evangelio no se trata de meras acciones, sino que nuestro corazón de verdad esté ganado por Dios y su palabra y así viva uno. Y esto solamente lo puede hacer Jesucristo en nuestros corazones, hermanos. Nosotros tenemos que tener una santidad extrema. Escuchen eso, extrema. ¿Cuán lejos estamos de algo así? Estamos muy lejos. Y tiene que ser nacida de un corazón contrito, con un amor bíblico, real, profundo por los hermanos, con una ética bíblica en todas las áreas de nuestras vidas, que nazca de un corazón que ama a Jesucristo, el esposo de la iglesia. Por eso Él dijo,
Por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Nosotros tenemos la gracia de Jesucristo, que capacita al creyente para vivir de corazón, de una manera que se parezca cada vez más a su Salvador, de una manera elevadísima, que no se limita a restricciones externas, sino a un cambio de corazón. La iglesia debe vivir en obediencia, no a tradiciones humanas, sino a la palabra de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué tanto usted obedece a la palabra de Cristo con todo su corazón? ¿Qué tanto usted está poniendo el corazón ahí a la palabra de Dios para obedecerlo? No externamente, otra vez, su corazón. Es su corazón, porque si usted está poniendo solo su cuerpo, su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos pusieron su cuerpo y se latigaron, ayunando 2 veces a la semana, por ejemplo, entre otras cosas. Pero el Señor quiere que nuestra justicia sea mayor, que nazca de aquí, hermanos, que usted esté comprometido con la palabra del Señor, que se someta al Rey de la Iglesia, y no que se someta a regañadientes, sino que someta primero su corazón, para que luego sus prácticas sean bíblicas. Cuarto, a los amigos, los niños, los invitados, miren, ustedes deben creer en Jesucristo con todo su corazón si han de ser salvos. No meramente se trata de hacer pequeños cambios. Miren, muchos de los que vienen piensan que lo único que tienen que hacer es pequeños cambios. No, están equivocados. Ustedes necesitan creer en Cristo de todo su corazón. Todos debemos entender que debemos tener un cambio profundo, pero que empieza aquí, adentro. Un remiendo en su vida no le sirve. No le sirve un remiendo, amigos, no le sirve. Usted no puede pensar algo así como que, bueno, lo único que me falta es asistir a la iglesia y listo, ya estoy completo, ¿no? Lo único que me falta es ser más juicioso por aquí, más juicioso por allá y listo, soy salvo. No, un remiendo no sirve. Un remiendo no sirve. El evangelio no son pequeños cambios en la vida. El evangelio son cambios profundos que empiezan adentro, en el corazón de la persona, tan extremos como nacer de nuevo. Piensen en eso. Usted necesita ser hecho de nuevo. Esa es más o menos la idea que el Señor quiere transmitir acá. Usted necesita que el Señor lo transforme por completo. Una expresión que utiliza la Biblia para andar de esto es que se despoje del viejo hombre, que sea despojado completamente, como si se desvistiera, pero de usted mismo, no de la ropa, se desvistiera de usted, de lo que usted es, de lo que usted piensa, de su esencia misma. Es como si se despojara de usted mismo completamente, lo dejara afuera y se vistiera de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces no son cambios pequeños. No es que se ponga un remiendo en su conducta. Miren, se los he dicho a varios hermanos, hay personas que a veces uno le pone muletas. O sea, ellos no pueden caminar, pero uno les da muletas y uno ya entonces como los ve caminando piensa que son cristianos. No, eso no es así. No se puede poner un pequeño remiendo en la conducta o en el alma. Lo que necesitan es que Jesús transforme todo su ser, porque eso es lo que Él hace. Llama a las personas a venir a Él en fe y arrepentimiento. Entonces, agregar a nuestra vida solo unas pequeñas prácticas y tradiciones, creyendo que está todo bien, es autoengañarse. Es autoengañarse. Lo que usted necesita es un corazón con la novedad del evangelio. Eso es lo que necesita, que sea cambiado de un corazón de piedra a uno de carne. Miren, ¿por qué a tantas personas en las iglesias les cuesta amar a los hermanos? Porque siguen teniendo el corazón de piedra. Y ellos quieren poner un remiendito. Y entonces, espere, le voy a hablar bien. Le voy a hablar bien. Y no le puedo hablar bien, ¿por qué? Porque no tiene el corazón para eso. Necesita un cambio profundo. Señor, me voy a esforzar a esto y aquello, y no puede, porque él piensa que hacer ese esfuerzo lo va a librar, y eso es un remiendo.
necesita un cambio de corazón, y eso es lo que el Señor Jesucristo hace y ofrece. Lo que el Señor ofrece no es una adaptación de su estilo de vida. Lo que el Señor ofrece no es una mejora a su estilo de vida. Lo que el Señor está ofreciendo no es que se le ponga un remiendito a su vida, es que cambie totalmente, absolutamente, totalmente. El Señor le está ofreciendo un vestido nuevo, un vino nuevo, una vida nueva, totalmente nueva. Eso es lo que Él está ofreciendo. El Señor tenga misericordia y se la dé. Esa es nuestra oración. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, por enseñarnos, Padre, como alguno dijo, la singularidad del Evangelio, lo diferente del Evangelio, lo profundo del Evangelio, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que no es adaptarnos ni pegarnos a ciertas prácticas para que nuestra alma esté, es que en verdad tú vengas a nuestra vida y transformes todo nuestro ser. Señor, ten misericordia de nosotros. A tus hijos, Señor, continúa esa obra que has iniciado. Haz, Señor, de nosotros personas nuevas en todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo, Señor, opera en nuestros corazones para que esto sea una realidad en nosotros. Trae salvación, Señor, también a aquellos que no te conocen. Tráeles esta salvación gloriosa, concede el nuevo nacimiento, concede vida nueva a los corazones que hoy están perdidos, Señor. No permitas que se vayan hoy felices de poner un remiendo en sus vidas. Señor, no, dales la gracia de Jesucristo a nuestros hijos, a nuestros invitados. Señor, dales la gracia de tu Hijo Jesucristo, por el cual oramos, agradecidos contigo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.